Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes. Damos inicio a una tercera semana de trabajo. Estamos ya a mitad de nuestra asignatura Medios Masivos de Comunicación y como ustedes saben, recordemos explorar los recursos principales, que es la primera parte, que es el signo lingüístico en el mundo de la comunicación. Tenemos en nuestro encuentro virtual de educación que tenemos, vamos a estudiar un poquito más a profundidad sobre el signo lingüístico y dos actividades curriculares dentro de esta semana, que es el mapa mental, que es hasta el plazo del viernes 17 de enero, y una evaluación sumativa, que es la compilación de la primera, segunda y tercera unidad. ¿Sí? Entonces vamos a dar paso a nuestra clase del día de ahora. El signo lingüístico en la comunicación. Recordemos que vamos a hacer un, vamos a hacer un estudio sobre la exploración de cómo este semiólogo suizo Ferdinand de Saussure y Charles Peirce hacen referencia a cómo estos signos siempre están desarrollándose dentro de las relaciones humanas. Entonces, recordemos, según este semiólogo suizo, dice que el signo lingüístico, como podemos ver, es un signo oral, ¿cierto? Que dice que debe estar acompañado de una cadena de sonidos, es decir, tenemos el significante, podemos ver aquí, que es la cadena de grafía de sonidos. Grafía, recordemos que según la Real Academia de la Lengua, es la suma de las letras que forman sonidos, ¿sí? Entonces, digamos que separándolas es la C, la A, la S, la A. Entonces, estas grafías componen el significante según Saussure. Lo que da aparte es el significado, es decir, el concepto. Es decir, tenemos casa como el concepto de sonidos, como la suma de las grafías, y tenemos el concepto, pues eso es una vivienda, ¿no es cierto?, donde pueden habitar cierto número de personas que la conforman un hogar. ¿Sí? Entonces, mientras este signo lingüístico nunca debe estar aislado, según Saussure dice, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos las dos partes que conforman, que es el significado y el significante. Entonces, el significado, tenemos el concepto, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir aquí, tenemos el concepto de un animal doméstico, ¿no es cierto? Esto, estos conceptos lo han venido realizando desde que somos niños hasta nuestra edad adulta. Entonces, venimos diciendo que este conjunto de signos se han venido acuñando en nuestra mente de forma intrínseca del ser humano y que hemos venido almacenando en nuestro diario vivir. Por lo tanto, el significante de lo que ya tenemos dibujado en nuestra mente, ¿no es cierto? Ya ha venido formando esta palabra, en este caso es un perro, es un animal doméstico, ¿no es cierto? Entonces, formada este conjunto de grafías, representa obviamente la palabra perro, y sabemos en nuestra mente, ¿no es cierto? En nuestro lugar intrínseco, que esto es un animal doméstico. ¿Sí? Entonces, dice Saussure, a través de su teoría del signo lingüístico, que esta forma de física del signo, es decir, hay una secuencia de sonidos, ¿no es cierto?, que no le permitan aislarse, porque estas forman al escribirse una palabra, ¿sí? Y este concepto de idea que se asocia con el significante, es decir, esta cadena de sonidos, él dice que este sonido no es arbitrario. Perdón, este signo lingüístico no es arbitrario. Recordemos que es arbitrario. Arbitrario es decir, que no vive dentro de un espacio o dentro de un contexto, ¿no es cierto?
recordemos en comunicación el contexto, no viene de forma sola, ¿cierto? Sino que siempre va a haber una relación, un vínculo de del conjunto de significados, ¿no es cierto? De acuerdo a un referente, ¿sí? Ya sale una palabrita más que es el referente, es decir, todo, este conjunto, ¿no es cierto?, de significados hacen que nunca van a estar aislados, nunca van a estar solos, nunca van a estar viviendo de forma arbitraria, sino que necesitan una relación, ¿no es cierto? Un vínculo con otro tipo de grafías, con otro tipo de conceptos que a la final hacen que nos desenvolvamos nosotros y podamos establecer, ¿no es cierto?, la comunicación dentro del contexto de las relaciones humanas, ¿cierto? Entonces, bien dice Saussure que las relaciones entre los signos son muy, pero muy primordiales, esenciales para la comprensión dentro del contexto humano, ¿sí? Por lo tanto, también otro semiólogo, ¿no es cierto?, estadounidense, también estudia la teoría de los signos, pero desde de otro tipo de referentes. Por ejemplo, entre los factores más esenciales o los componentes que indican para el estudio del signo, ¿no es cierto? Hace referencia a tres. El signo como representante, es decir, como objeto, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos esto, ¿cierto? Tenemos, este es el objeto, ¿sí? Un objeto podemos decir que de acuerdo para un intérprete, en este caso mi persona, es un objeto cuadrado, perdón, rectangular. Tiene un color, digamos así, en beige, crema, ¿no es cierto? Le dé la vuelta, tiene un poco de grosor, ¿no es cierto? Y tenemos este objeto. Pero este objeto, ¿no es cierto?, ya se convierte en un signo físico, un objeto físico, ¿no es cierto? Que hacemos referencia a lo que estuvimos mencionando anteriormente. Y de acuerdo al interpretante, es decir, mi persona, ¿no es cierto?, hago referencia, pues, que es una billetera, ¿no es cierto? Una billetera de mujer en la que puedo abrir, según mi referente. Algunos te pueden decir, no, solamente es un lugar para colocar ciertos documentos, ¿no es cierto? Ciertos documentos. Otras personas dirán, no, no solamente es para documentos, sino simplemente es para almacenar algo de dinero, ¿sí? Entonces es el efecto, el significado que yo, desde mi referente, desde mi contexto, desde donde yo estoy, desde mi geografía, ¿no es cierto? Desde mi espacio geográfico, es el resultado que le doy desde yo como intérprete, ¿sí? Entonces recordemos que, de acuerdo, los signos también forman parte y estos establecen un contexto cultural, porque si bien es cierto, ya vamos a ver un poquito más adelante, si bien es cierto, algunas palabras o algunos signos, ¿no es cierto?, siempre van a estar de acuerdo desde la forma del hablante. ¿Sí? Entonces, en algunos países podrán significar de una manera, en otros de otra manera, pero siempre tomando en cuenta desde el referente, es decir, desde el contexto cultural. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la representación de los signos según este semiólogo estadounidense. ¿Sí? Tenemos los iconos, ¿no es cierto?, que son los signos, ¿no es cierto?, que asemejan o imitan a un objeto que representa. En este caso, tenemos un árbol, ¿cierto?, que se compone, pues, tenemos una raíz, un tallo y unas hojas verdes, ¿cierto? Tenemos los índices, que son signos que están directamente conectados a su objeto, como el humo, que indica fuego, la relación entre el signo y el objeto que es causal o temporal, ¿cierto? Como dice ahí, siempre va a estar conectado con su objeto. Tenemos aquí el símbolo y son signos cuyo vínculo con el objeto es completamente arbitrario y se basa en una convención social.
Por ejemplo, la palabra perro es un símbolo porque no tiene una conexión directa con el animal, sino que se ha establecido socialmente en esa palabra lo que representa. Recordemos en las láminas pasadas que cuando nosotros nacemos, los seres humanos nacen a través y desarrollamos la destreza del escuchar, ¿no es cierto? Los niños, ¿no es cierto?, no nacen leyendo, no nacen hablando, pero sí escuchan. Y a través del escuchar va formándose o van adquiriendo la destreza de hablar. Y con el paso de los años, a la edad de 4 o 5 años, inician el tema de la escuelita y obviamente van adquiriendo a lecturas, perdón, destrezas ya de lectura, de, de leer. Y es por eso que dice que se ha establecido los signos, por lo que venimos criándonos desde niños, y nos dicen que, por ejemplo, este es un celular, este es un móvil, ¿no es cierto? O lo que acabamos de ver, esta es una billetera, ¿sí? Entonces nos vienen diciendo socialmente que ese objeto tiene ya esa palabra, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente que eso va a representar aquí o en cualquier parte del país. Y también recordemos que los signos eh, representan la misma palabra, el mismo significado en muchos de los países de América Latina, ¿sí? Entonces, bien dicen, esto está basando de forma cultural. Por lo tanto, esta importancia en la producción del signo lingüístico es demasiado esencial porque permite el vínculo, la relación entre el sujeto y los fenómenos de su realidad. Es decir, yo como persona, ¿no es cierto? Tengo mi realidad mental, tengo todo lo que yo concibo de lo que está a mi alrededor, de todo lo que forma en todo lo que yo siento a mi alrededor y lo que yo obtengo desde mi referente, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi realidad es llamado un referente. Claro, en algunos países, como podemos decir, lo llamamos de una manera, pero si yo me voy a otro país, sea Colombia, sea Perú, lo van a conocer de otra manera. ¿Sí? Y esto significa que mientras más conozcamos más signos, el caudal de nuestro lenguaje pues, va a ser mucho más inmenso, ¿no es cierto? Mucho más complejo, mucho más rico en todo lo que nosotros podemos saber, ¿no es cierto? Es así que para poder estudiar una interdisciplinariedad, ¿cierto? Como lo hacía Humberto Eco. Este es uno de los semiólogos teóricos de la comunicación, nacido en Italia, ¿no es cierto? Y afirma que el estudio de los signos o el campo de la semiótica, ¿no es cierto? Es una de las teorías que permite analizar los signos desde la comunicación humana. Bien dicen, porque los signos pueden estar ahí, pueden desarrollarse, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que haber la parte humana, los cuales le dan vida a, les dan vida a ese conjunto de signos lingüísticos como tal, ¿sí? Por lo tanto, dice Humberto Eco dice que este tipo de signos siempre se van a manifestar, no solamente lingüísticos, ¿no? Sino tenemos signos visuales, ¿no es cierto? Los que están colocados en las instituciones públicas o privadas para poder dirigirse a un lugar, ¿no es cierto? Entonces dice, o los signos de cuando estamos en la calle, en los que dicen pare, siga, los que también los signos visuales, como por ejemplo los semáforos, ¿no es cierto? Que dice verde, siga, rojo, pare, amarillo, tenga alerta, ¿no es cierto? Entonces también tenemos otro tipo de signos sonoros, por ejemplo, sonoros del bus, de la bulla, de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, estos hacen que nosotros, a través de nuestro referente, em, hagamos un referente de qué está pasando en ese momento. Por ejemplo, en este momento en mi país está lloviendo afuera. Entonces yo ya asumo, ¿no es cierto?, que hay un tipo de signo sonoro. Sin salir, asumo que está lloviendo, porque conozco ese sonido. Entonces, por eso dice que el conjunto de estos signos interdisciplinarios, o sea, lingüísticos, visuales, sonoros, forman parte del sistema de comunicación. ¿Sí? Y entonces dice la arbitrariedad, es decir, que no están solos, que no son escasos, no viven aislados, ¿cierto?
y esa construcción en la significación. ¿Sí? Aquí he colocado una imagen, ¿no es cierto?, en donde de acuerdo a nuestro contexto cultural, a nuestra geografía, en algunos países de América Latina conocen, por ejemplo, una palabra de acuerdo al contexto en el que se vive. ¿Sí? Por eso dice diferentes lenguas asocian diferentes significados, asocian diferentes significados a los mismos significados. Por lo tanto, por ejemplo, dicen, en México tenemos una gran cruda, en Ecuador decimos chuchaqui, a cuando una persona em, pues se amaneció, ¿no es cierto?, en algún lugar público y tomó un poquito más de la cuenta y el otro día pues está con, como dicen en Colombia, el guayabo, ¿sí? Está con una gran resaca, que lo dicen en Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay o Brasil. Pero recordemos que Brasil tienen como idioma oficial el portugués, ¿sí? Y obviamente, si, si yo voy a Bolivia, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y digo, yo tengo un chuchaqui, obviamente en Bolivia no me van a comprender, porque el referente de ellos y su contexto cultural hace referencia al chaki. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este sentido, el referente va a actuar de acuerdo al contexto cultural. ¿Sí? Eso por todo lo que hace referencia a todo lo que significa el estudio del signo lingüístico según Ferdinand Saussure y Charles Peirce. ¿Sí? Tomando en cuenta esta base, ¿no es cierto? Esta premisa para el estudio, recordemos que eh, recordemos que nacen otro tipo de conceptos como la denotación, la connotación, la metáfora y la metonimia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es la denotación. Esto es muy importante, la denotación, la connotación en el estudio de la publicidad, porque la denotación nos permite saber el significado, recordemos, real, o lo que yo digo según los grandes expertos, según información documentada, que así es. La connotación siempre se puede decir que es el referente que tiene el hablante al referirse a algo. Por eso se dice que es, no es tan preciso, porque siempre va a hacerlo de acuerdo al hablante. ¿Sí? Por eso se dice, perdón, que es la palabra subjetiva. Ujú. Entonces, podemos decir que el estudio de la denotación, ¿no es cierto? Siempre va a ser objetiva, es decir, como podemos ver ahí, significado. Todas las palabras, ¿no es cierto? Todas las palabras que forman parte o tienen un significado de la Real Academia de la Lengua Española son o tienen un significado de denotación, ¿sí? Es decir, para comprender mejor, esto es un celular. ¿Qué es un celular? Es un móvil en el que eh, tiene diversas aplicaciones que sirve para comunicarse una persona con otra. Ese es un significado, ¿sí? Pero si de acuerdo al referente cultural hablamos de móvil, podemos ir a otro lugar y puede que ser que un móvil lo conozcan como un vehículo, como un carro, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, se dice que el significado connotativo es subjetivo, es decir, depende de la visión personal que tenga cada una de las personas sobre una palabra, ¿sí? No es lo mismo porque yo puedo decir lo que yo puedo interpretar, decir como significado objetivo o denotativo, y la otra persona puede interpretarlo de forma subjetiva, ¿sí? Por lo tanto, esta denotación es un lenguaje basado en la realidad, netamente en lo que está en mi realidad circundante. El objetivo es comunicar de forma clara, precisa, verídica y no utiliza ningún tipo de simbología, porque si decimos que este es un esfero, es un objeto para poder escribir según la Real Academia, ¿cierto? Entonces no utilizamos ningún tipo de signos extras para poder explicar
lo que es un lenguaje objetivo de esta realidad, ¿sí? Pero como decíamos, la connotación, ¿no es cierto? Es todo lo contrario a la denotación y es un lenguaje basado en la percepción del hablante, subjetivo, ¿cierto? Bien dicen que también eh, la realización de poemas, de la poesía, es subjetiva. ¿Por qué? Porque hay algunos que lo hablan desde la tristeza, desde el amor, desde la naturaleza. Entonces, todo ese tipo de lenguaje de la poesía es subjetivo porque lo hace a través de la percepción del hablante, ¿cierto? Si yo siento que estoy triste y hago, tal vez para la otra persona dirá, no, me parece que es... eh, que refleja la realidad de algunas personas, pero no está diciendo que está hablando de tristeza, ¿sí? Por lo tanto, tiene una función netamente estética, es decir, embellecer las expresiones, embellecer las palabras, embellecer la poesía como tal, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo. León dice, ¿no es cierto? Gran mamífero carnívoro de la familia de los félidos de pelaje en ramalrillo y rojo. Sí, y tenemos, de acuerdo, este es un significado de la Real Academia. Y el significado connotativo, pues dice, digamos, nos referimos, dice, mira, ese chico que está pasando por ahí es un verdadero león. O sea, de acuerdo al significado connotativo, la gente puede hacer referencia que es un hombre bien fornido, ¿no es cierto? Bien valiente, bien inteligente y sobre todo muy perspicaz para poder hacer las cosas, ¿cierto? Esa es la parte subjetiva. Por lo tanto, aquí dice, eres idéntico al mono. Yo lo he colocado aquí porque en mi país, ¿no es cierto? Ahí en la parte están divididas algunas regiones y tenemos en la parte de la costa, ¿no es cierto? La gente de la costa que se le dicen monos. En la parte de la sierra o los serranos, la parte de la Amazonía. Por lo tanto, aquí dice, eres idéntico al mono. Entonces él hace, según su referente, digo, ¿será que me parezco de verdad al mono? O sea, como dentro del significado notativo, siendo uno de lo, o sea, igualito como está la cara del mono. Pero él dice, se refiere, eres idéntico al mono, es decir, una persona realmente guapa, ¿sí? Pero como dice ahí, de acuerdo al hablante. Dice, en el sentido connotativo tenemos subió las escaleras, es decir, subió. Para otras personas, su negocio subieron, incrementaron, alzaron. Ya tiene un sentido connotativo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí dice, hay algunas oraciones en las que vamos a detectar si es denotativo o connotativo. Uno, para la denotación, dos, para el segundo caso. La cebolla es escarcha y pobre. Recordemos que la cebolla es, es una verdura, ¿no es cierto?, que sirve para colocar en las ensaladas. Entonces, no podemos decir que es escarcha o pobre. Por lo tanto, dentro de la referencia, estamos haciendo del hablante, al hablar el hablante, estamos haciendo que es un número 2. ¿Cuántos años tienes ahora? De su significado connotativo, ¿no es cierto? Que es algo real, algo preciso, es número 1, por denotación. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Entonces, recordemos que, que no podemos tener a la luna de cerca. Me imagino, asumo que es uno de los versos de alguna expresión poética. Por lo tanto, estos, ¿sí? Caminaremos hasta la falda del volcán. Entonces, eso sí podemos hacer. Y esto es uno. Pero recordemos que falda, recordemos que estamos hablando como eh, la cúspide, ¿no es cierto?, de un volcán. Falda, dentro de la percepción del hablante, es una prenda de vestir femenina, ¿cierto? Boca que vuela, corazón en tus labios relampaguea. Asumo que también es una expresión poética sacada de algún verso, ¿sí? Por lo tanto, es número 2, connotativa. Y como hablábamos, estos términos son muy reconocidos dentro de la publicidad y la fotografía. Si bien nosotros podemos ver aquí, podemos ver, digamos, en el sentido connotativo, ¿no? Siempre para hacer una lectura visual, siempre hay que tener en cuenta el cómo es el referente que está al lado. Podemos decir, hay un buitre, hay un niño, ¿no es cierto?
Hay, no sé, se puede decir que hay un poco de escombros de la naturaleza por allá y un poco de árboles. Eso es lo que yo veo, porque es la realidad, ¿no es cierto? Pero no sabemos qué hay detrás de la fotografía, o sea, cuál fue el contexto, cuál fue el referente, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver, esta es una de las fotografías, pues, sí, polémicas que se tomaron en el año del 93, ¿sí? Y fue ganadora de los premios Pulitzer, de los premios Pulitzer de la, como es el máximo de la fotografía, ¿no? Entonces, el pie de foto fue el buitre y la niña. O sea, una de las historias más trágicas, más conmovedoras que, que estremeció al mundo, ¿sí? Y como he puesto aquí, ¿no es cierto? Dice el reportero gráfico Kevin Garner, ¿cierto? Saltó a la fama por la crudeza del retrato y terminó con su vida de una forma inesperada tras ganar el premio Pulitzer, que es el máximo de la fotografía, en 1994. Durante décadas, el final del bebé fotografía también fue un misterio, ¿sí? Se dice que o sea, tiene algunos significados connotativos la fotografía, como podemos ver, es algunos de las personas que estuvieron ahí dijeron que fue una niña, ¿no es cierto? Y que si ustedes se pueden dar cuenta, vamos a hacer un retroceso en el aspecto histórico. Se dice que Kevin Garner, al ganarse, bueno, no sabía que iba a ganar esta fotografía, ¿no? Pero tuvo una vida un poco compleja, llena de misterios, llena de, o sea, que lo llevaron a fotografiar. Él no sabía que lo iba a hacer esto, ¿no es cierto? Pero se dice que en marzo más o menos del año 93, dice, Carter con uno de sus colegas viajaron a Sudán para demostrar eh, el retrato de la hambruna que vivía ese país. Entonces, él dice que estaba tomando algunas fotografías de este lugar y para ver la escena ve un buitre, ¿no? A lo lejano, que iba poco a poco acercándose a la niña. Dice que esta escena más o menos él estuvo presenciando durante 20 minutos hasta que agarra el mejor ángulo, plin, y toma la fotografía, ¿no es cierto? Y tratando de evidenciar a esta niña famélica. Recordemos que Amélica era su máxima famélica, según la Real Academia, es uno, es retratar la hambruna o el hambre en su máxima expresión. Recordemos que la niña pues tiene signos de no haber comido, de desnutrición, ¿sí? Se ven sus huesitos como tal. Entonces, como por lo tanto, desde esta escena tomó, ¿no es cierto? Y dice que después de haber tomado esta fotografía, él se sentó debajo de un árbol y se puso a llorar, sí, porque ya no aguantó más el cuadro desesperante que vio ahí y por lo tanto ahuyentó al animal, ¿sí? Entonces, por eso se dice que un año más tarde fue ganado, o sea, bueno, fue publicada por los periódicos más populares a nivel mundial como el New York Times y por lo tanto, un año más tarde fue ganadora del premio Pulitzer. Fue un poco complicada la vida de Kevin Garner porque se dice que se suicidó, ¿sí? Se suicidó al perder a uno de sus grandes amigos, dicen una versión, otros dicen que no aguantó el remordimiento, el cuadro desesperante de esta fotografía y por lo tanto eso hizo que llevara al trágico final de suicidarse. Y otras personas dicen que simplemente ya no aguantó con su vida, colocó uno de unos, se puede decir, inhaló monóxido de carbono a través del tubo de escape de su carro y obviamente murió. ¿Sí? Y se dice que la causa, años más tarde, dicen que no era una niña, sino era un niño. Y este niño murió, digamos que unos 10 años más tarde, ¿sí? 10 14 años más tarde, murió a causa de fiebre, ¿sí? Entonces el cuadro, si no estudiamos un poquito más de esta connotación,
realmente nos va a dejar un poquito aislados de nuestro referente cultural. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya un poquito saltándonos de la crudeza de la hambruna de Sudán. Tenemos aquí, tenemos una banquita, ¿no es cierto? Pero está evidenciada, ¿no es cierto? En sentido denotativo, una banca para poder sentarse. En la parte connotativa tenemos la publicidad de Tic Tac, ¿no es cierto? Este es un chocolate para hacer énfasis en la publicidad como tal. En la lectura denotativa tenemos aquí un niño cruzando las calles y atrás hay un tractor, o sea, perdón, un vehículo de guerra. Pero por lo tanto, esta es una de las fotografías que cobra impacto durante las guerras que se viven a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ese es el referente y el contexto que se está viviendo en la imagen. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, casi alrededor de 10 trabajadores, 11 trabajadores, y podemos ver que están en la construcción, ¿no es cierto? Están desarrollando la construcción. Se dice que esta es una imagen ilustrativa sobre el Día del Trabajo. Se celebra el 1 de septiembre en los Estados Unidos, ¿sí? Y muestra a unos obreros sentados sobre una viga de un edificio situado en el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. Pero como ustedes pueden ver, en la construcción o sea, están expuestos a tan altos peligros y se colocaron ahí, bueno, unos para comer, ¿no es cierto? Y dice que recordemos que por el Día del Trabajador no había derechos, eran relegados de todo lo que poseían. Sus jornadas laborales eran realmente extensas y no eran reconocidos como tal. Y sin quitarle el tema de que estaban expuestos a condiciones tan insalubres como estar ahí, sin un seguro de salud. Es por eso que gracias a esa imagen ilustrativa se hace referencia al Día del Trabajador. ¿Sí? Tenemos aquí a nuestro científico más destacado, ¿no es cierto? Es Albert Einstein. Si nosotros podemos ver en el sentido perdón, denotativo, podemos ver que, bueno, pues alguien que no conozca, dice, es un señor adulto, probablemente de la tercera edad, que está sacando la lengua, tal vez como signo de mala educación. Pero lo que no sabemos es la parte connotativa, ¿no es cierto? Y que fue una de las fotografías mucho más famosas que le pudieron haber tomado a Einstein, ¿no es cierto? En el siglo XX. Es decir, él, bueno, haciendo un poquito de historia, él no le gustaba fotografiarse por nadie. Y cuando justo llegó una periodista en un evento convencional, la periodista logra captar que el momento que él se vira y ella empieza a captar justo la imagen en la que le saca la lengua. Es porque estaba haciendo referencia a que no le gustaban las fotografías y fue la única fotografía que se pudo haber tomado en ese sentido un poco más graciosa, ¿sí? Como tenemos aquí otra de las imágenes que muestran un cuadro un poco más fuerte, que es la del Holocausto, ¿no? Uno de los episodios más eh, terroríficos, espeluznantes, fríos de la Alemania nazi, ¿no es cierto? En la que básicamente se produjo, como ahí dice, el exterminio de 6 millones de judíos por parte del Estado nazi y sus políticas radicales sobre la concepción racista de lo que era en ese entonces, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el sentido denotativo de esta imagen, podemos ver que podemos evidenciar, ¿no es cierto? Un par de médicos que están tal vez haciendo un experimento o descubriendo algo, ¿no es cierto? Pero esta imagen tiene un sentido mucho más a fondo en el que se conoce que se fue desarrollada 2 meses después de la pandemia del coronavirus y donde los cientos de médicos a nivel mundial estaban retratando, o sea, estaban cubriéndose para que no puedan contagiarse de esta enfermedad, ¿sí?
Por lo tanto, nacen la metáfora y la metonimia como tal. Entonces, sabemos que en semiótica la metáfora es una comparación. No hay más que podamos decir que es una comparación entre un objeto A con un objeto B. Por eso dice el tiempo es oro, ¿no es cierto? El tiempo, premisa número A, es oro, comparación, ¿sí? Recordemos que no podemos, estamos hablando en forma connotativa, pero si nos hacemos referencia ya a la parte denotativa, decimos que cada minuto que nosotros estemos desarrollando, vale, ¿no es cierto? Cuenta. Por lo tanto, el tiempo es oro, ¿sí? Por ejemplo, cuando podemos decir, el dinero no compra la felicidad, ¿sí? La parte A con la parte B, el dinero no compra la felicidad, ¿sí? Entonces, hacemos la comparación de una parte A con una parte B. Y la importancia de la metáfora es que en el mundo de la semiótica, en el estudio de los signos, es una herramienta muy esencial porque permite la transmisión clara, verídica, precisa de los signos y los significados. Por lo tanto, esta metáfora no solamente es de darle una parte de embellecer a su lenguaje, sino que permite estructurar de acuerdo al referente lo que nosotros o los humanos que experimentan del mundo dentro de las relaciones humanas. Por eso es muy importante, ¿no es cierto? En la construcción de significados nuevos, ¿sí? En la relación entre los signos, porque recordemos que estos no viven aislados, no viven de forma arbitraria, tiene una experiencia cognitiva y cultural de acuerdo al referente y la ubicación geográfica, ¿no es cierto? Y como veníamos hablando también, según Wilbur Scramun, otro de los teóricos de la comunicación, afirma y dice que que los signos también viven de forma convencional culturalmente hablando, ¿sí? Y por lo tanto se dice que la expansión de estos signos y la vinculación de los mismos permiten la reinterpretación de los significados dentro del mundo de la comunicación, hablando ya de una manera bidireccional como tal. Y en definitiva, para poder comprender la metonimia, al igual que la metáfora, juegan un papel muy importante, muy primordial, porque se asocia a conceptos por semejanza, contigüidad o lo que es mucho más próximo a eso, ¿cierto? Es decir, permite condensar y transmitir los significados a través de una conexión mucho más directa, ¿sí? Hemos llegado al finalizar nuestra clase del día de ahora. ¿Sí? Recordemos que no solo estamos aquí para despejar nuestras dudas a través nuestra sesión de Zoom, recordemos publicar, por favor, algún tipo de foro aquí en nuestro foro de dudas para preguntar sobre alguna inquietud que se venga desarrollando a lo largo de la unidad. Y pues conmigo ha sido hasta aquí. Les agradezco mucho por ver este video y nos encontramos con ustedes en la próxima ocasión. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias.